Bien, vamos a continuar, jóvenes, mientras sigan ingresando sus compañeros, ¿ya? Ya, entonces, a ver, pondremos el puntero. A ver, ahí está. Entonces, habíamos hablado de los objetivos que tiene la política económica, ¿sí? Tres objetivos fundamentales. Por supuesto que hay otros objetivos más jóvenes, solo estamos poniendo tres de los generales, si quieren, de los más objetivos más grandes, ¿sí? Los que los gobiernos tratan de solucionar estos problemas, desarrollando todos los problemas que hay en una economía, estabilizando primero la economía, ¿sí? Estabilizando, después desarrollando la economía, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que, a ver, cuándo decimos que ha alcanzado un pleno desarrollo de la economía? Cuando los indicadores, las variables macroeconómicas, sí están lo suficientemente altas, ¿no es cierto? Como el Producto Interno Bruto, como si un país es industrializado, como si un país, servicios básicos, la población, un buen porcentaje de la población tiene acceso, digamos, a la salud, ¿sí? Buen porcentaje, tasas de analfabetismo, pero bajísimas, no hay analfabetos en el país, ¿sí? Servicios, un grueso de la población tiene vivienda propia, tasas de empleo altísimas, ¿sí? Tasas de desempleo bajísimas, ¿no? Entonces, servicios básicos elementales que tenga la población, otros servicios que tenga la población. Entonces, podemos ver otras variables, analizar otras variables macroeconómicas para definir si un país ha alcanzado el pleno desarrollo, ¿sí? Hay países que son industrializados, como habíamos hablado ayer. Por ejemplo, Brasil es un país industrializado, pero que no ha alcanzado el pleno desarrollo. Está en vías de desarrollo. Seguramente va a ser un país también económicamente fuerte, Brasil, ¿no es cierto? Porque es un país grande y es un país industrializado y tiene recursos naturales, ¿ya? Entonces, los objetivos de la política económica, habíamos dicho, desarrollar la economía, tener que la economía sea estable. Primero tendríamos que estabilizar una economía para luego desarrollarla, ¿no es cierto? Pero la economía, la estabilidad económica tiene a su vez otros tres objetivos. Para estabilizar una economía tenemos que ver que haya un pleno empleo o las tasas de desempleo sean bajísimas, ¿sí? Sean mínimas. Estabilizar los precios, otro de los objetivos de la estabilidad económica, ¿no? Porque hemos dicho que si hay inflación, ¿sí? No hay estabilidad económica, ¿no? Hay recesión económica. Entonces tendríamos que estabilizar los precios para estabilizar la economía, parar la inflación, que no haya que los porcentajes, las tasas de inflación sean pero bajísimas, ¿no es cierto? Todos los países tienen tasas de inflación, pero son mínimas, ¿no? Hay otros países que sus tasas de inflación son altas, ¿no es cierto? Y el equilibrio en la balanza de pago. Esto hace referencia a las exportaciones e importaciones. Ya les había dicho en una de las clases que nuestro país es buenísimo para exportar, pero para exportar materia prima. Y eso es lo peor, ¿no es cierto? Nuestra materia prima, nuestros recursos naturales no renovables, lo estamos rifando, ¿no es cierto? Lo estamos exportando. Y no tenemos la capacidad de industrializar esos recursos, esa materia prima, ¿no? Para producir bienes finales, para satisfacer las necesidades de la población e incluso para poder exportar, ¿sí? Decimos equilibrio en la balanza de pagos cuando las exportaciones y las importaciones están equilibradas, son casi iguales. Pero en nuestro medio, las importaciones son más que las exportaciones. Por eso tenemos una balanza de pagos negativa. Lo ideal sería tener una balanza de pagos positiva, ¿no? Que nuestras exportaciones sean más que nuestras importaciones, ¿no? En términos monetarios o de divisas, ¿sí? Entonces, es un objetivo de la estabilidad económica, equilibrar las exportaciones e importaciones. Y mejor aún, si nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones. Lo otro, la eficiencia distributiva. Tenemos que distribuir eficientemente el ingreso nacional o la riqueza que tiene nuestro país en los diferentes estamentos que tiene una población, ¿no es cierto? En los diferentes departamentos
o redistribuir equitativamente en la población la riqueza nacional, ¿no es cierto? Que va a implicar una disminución de las desigualdades, dice, en la distribución del ingreso nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, no es cierto que las ciudades quieren tener la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Porque de acuerdo al número de habitantes, le va a llegar recursos desde el gobierno, desde el Estado, desde el gobierno, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que todas las regiones quieren tener mayor cantidad de habitantes, porque de acuerdo a eso va a llegar los recursos, ¿no? Lo que les había hablado ayer no es lo mismo los recursos que percibe, por ejemplo, Quillacollo, que los recursos que percibe del gobierno, digamos, Independencia, Morochata, digamos, son poblaciones más pequeñitas, ¿no? Entonces, diferente. Entonces, por ejemplo, el crear estos bonos, dar bono dignidad, bono Juancito Pinto, ¿no es cierto? Estos bonos que se han creado en la pandemia, por ejemplo, son políticas económicas, ¿no es cierto? No, no son leyes, pero son con decreto supremo. Han dicho, bueno, daremos un bono a todas a todas las personas que no tienen trabajo, que no son dependientes, ¿sí? Que o son trabajadores independientes. Crearemos un bono. O sea, ¿no? Varios bonos ha habido en esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Se está distribuyendo, está tratando de distribuir equitativamente la riqueza que tiene el país, ¿no es cierto? O el ingreso que pueda tener el país, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de esta política económica justamente es la eficiencia distributiva de sus recursos, de su riqueza, de su ingreso, de lo que tiene el país, distribuir equitativamente en su población, ¿no? Bien, ahora, estas políticas económicas, jóvenes, lo que hace el gobierno para regular una economía, esta política económica, tiene ciertos instrumentos, ¿sí? ¿Con qué hace? Ahí están los instrumentos, ahí están instrumentos de política económica, hay instrumentos monetarios, ¿sí? Hay instrumentos fiscales y hay instrumentos cambiarios. ¿Qué significan los instrumentos monetarios? Dice la regulación de la moneda, ¿sí? O la contracción, la expansión. Hay muchos economistas que dicen, a ver, contraeremos el dinero en la sociedad. Trataremos de quitarles el dinero a la población que no tenga mucho dinero para que no demanden después productos porque nuestra producción no alcanza, ¿sí? De todas las empresas no alcanza. Entonces tenemos que reducir la demanda. Tenemos que tratar de que la gente no tenga dinero, ¿no? Entonces piensan, ¿no? Los economistas, hay economistas que piensan de esa forma. Atacaremos con instrumentos monetarios. Ha habido una época en el país, jóvenes, en el gobierno, no recuerdo bien, de Hernán Siles Suazo creo que era, que había una crisis profunda, una hiperinflación profunda, ¿sí? Porque eso vamos a ver en capítulos más adelante, las inflaciones, qué tipo de inflaciones hay. Había una hiperinflación, ¿sí? Y las hiperinflaciones son devastadoras, ¿no es cierto? Sí, las hiperinflaciones son de 3, 4 dígitos, ¿sí? Desde 400, 500 hasta 1000% de tasas de inflación. Hiperinflaciones, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué es una inflación? ¿Qué hemos dicho que es una inflación? El alza de los precios, ¿no? Y si se está alzando los precios, el salario, por ejemplo, de los trabajadores va a devaluándose, ¿no es cierto? Va perdiendo su poder adquisitivo, ¿sí? El salario de los trabajadores. Entonces, que en la época los trabajadores huelga, exigiendo incremento salarial, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha agarrado y ha impreso papel, dinero, ¿sí? Unos cheques gerenciales que se llamaban. Tal vez sus papás han llegado a ver todavía esos cheques gerenciales, ¿sí? El gobierno ha impreso esos cheques gerenciales, dinero, ha metido a la economía, ¿sí? El de baja calidad, el tipo de papel era bien ordinario, ¿no es cierto? Porque este dinero que nosotros utilizamos, pues nuestro dinero, eso lo hacen en otros países, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, e incluso el material, el dinero, el material, el papel,
es de buena calidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras esos cheques gerenciales eran de mala calidad, pues, sí, eran unos papeles prácticamente así, pero impreso, ¿no? Como dinero. Y además tenía varios ceros. El trabajador ganaba 200.000, 500.000 bolivianos, con hartos ceros, ¿sí? Los trabajadores se llevaban así en bastones, porque no había cómo contar de uno en uno, ¿no es cierto? Aquí tienes 100.000 bolivianos, 200.000, 300.000 pesos, ¿sí? Gana usted 300.000 pesos ahí, el dinero en bastones, bien amasado, eso viene desde el banco, ¿no es cierto? ¿No? Bien sellado y cuánto es el bastón, cuántas 100.000 bolivianos. Bueno, el trabajador ganaba 500.000 bolivianos, ahí está 500.000 bolivianos. Tome, también, 5 bloques de dinero. Y se llevaban en bolsas, ¿no? Hiperinflación, peor. Si no hay respaldo económico, no se puede imprimir dinero, no se puede expandir la moneda, el manejo del dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? No se puede lanzar, imprimir billetes y lanzar y volvernos ricos, ¿no es cierto? Tiene que tener un respaldo económico eso. Entonces, esos instrumentos monetarios es un instrumento de la política económica. Después están los instrumentos fiscales, lo que les decía hace rato, ¿sí? Que como esto hace hincapié en las finanzas públicas, vale decir, en los gastos que tienen los gobiernos, los estados, en los gastos y los ingresos, ¿sí? El Tesoro General de la Nación es la que tiene el dinero, ¿no es cierto? Las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, en la parte de los ingresos, ¿cómo recaudar? Eh, a ver, en la actualidad, jóvenes, en nuestro país hay un déficit fiscal. ¿Qué significa ese déficit fiscal? Que se está gastando más de lo que se está de los ingresos, ¿no es cierto? Sí, los gastos son mayores que de lo que recepciona o tiene como ingresos el gobierno. Entonces, esa brecha fiscal, ese déficit fiscal, esa brecha es alta. Y el gobierno dice, bueno, reduciremos esa brecha fiscal, ese déficit fiscal. Entonces, ¿dónde atacamos? ¿Por la parte de los ingresos o los gastos? No creo por la parte de los gastos no van a reducir el salario de los maestros. Imposible, ¿no es cierto? Querer reducir el salario de los maestros. Imposible. O dejar de invertir en tal cosa. Podrían atacar a ese lado. Pero más atacan por parte de los ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Como creo que ayer hemos hablado, por qué conceptos el gobierno tiene ingresos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿De dónde tiene dinero los gobiernos? ¿Por qué? ¿De De dónde? los impuestos. ¿No es cierto? Impuestos nacionales. Claro, de las rentas, la que manejan los impuestos, ¿sí? De los impuestos, las personas tienen ingresos, ¿no? O diré, el gobierno tiene ingresos. Por las exportaciones también, ¿no? Por lo que vendemos nuestro gas, nuestro petróleo, ¿no es cierto? Sí, es importante. Ahora con lo que con lo que el gas está, los precios del gas están altos, entonces ha habido hay una bonanza, ¿no es cierto? Sí, entonces de esa forma el Estado tiene dineros, ¿no? De las exportaciones, de la producción de las empresas estatales, ¿no es cierto? Como son Yacimientos, Entel, sí, de esas empresas salen los ingresos y de los impuestos que uno paga, ¿no? Todas las personas pagamos impuestos. Todos los que somos trabajadores, los que trabajamos pagamos impuestos, ¿sí? El IVA, el impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones. Sí, yo como trabajador, como docente, pago un impuesto, ¿sí? Un impuesto mensual, que es el IVA, y pago también un impuesto anual, como las empresas también pagan, ¿no es cierto? Las empresas también pagan impuestos, todos pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, de esos ingresos tiene que gastar el gobierno, ¿no es cierto? Pero en la actualidad los gastos son mayores a los ingresos, por eso hay déficit fiscal, ¿sí? Entonces, para tratar de nivelar eso, ¿qué hacen los gobiernos? Entonces, dicen, a ver, no sé, la gasolina está subvencionada, ¿sí? Quiere decir que el gobierno está pagando. Vamos a incrementar el precio del combustible. Complicado, ¿no es cierto? Una época ha habido que
El anterior gobierno, hace unos 5 o 6 años, el gobierno quería ya no subvencionar la gasolina. ¿Qué implicaba eso? Que iba a subir el precio del combustible, ¿sí? Porque el combustible, jóvenes, en nuestro país, comparando con otros países, es relativamente barato, ¿sí? Es más barato que en otros países, porque está subvencionado. El Estado el gobierno da una parte de eso, de lo que consumimos nosotros. Igual que la harina, a los panaderos les dan la harina subvencionada, para que no sube el precio del pan, ¿no es cierto? Entonces, dice, a ver, una época había que querían cortar la subvención al combustible, a los carburantes. Y la gente se ha levantado, ¿no es cierto? Porque implicaba eso, que iba a subir el precio del combustible, de los Guerra, hidrocarburos. una guerra civil era. ¿Cómo? Una guerra civil era. Claro, iba a ser, Ah, ha retrocedido el gobierno, jóvenes, ha retrocedido. Generalmente estas políticas de incrementar, de crear impuestos, hacen en fin de año, cuando la gente está distraída. Yo me acuerdo de esa época, cuando querían cortar la subvención del combustible, un fin de año era, donde la gente está más, ¿no? Más distraído con las navidades, con esas cosas, pero no, se han puesto duro en el alto, en esos lugares se han puesto duro, han hecho retroceder al gobierno de esa época, ¿no? De hace tiempo, de hace unos 5, creo que 5, 6, 7 años. ¿Eh? Entonces, esas políticas fiscales son cobrar más impuestos. Lo que les decía hace rato, el impuesto a la riqueza, ¿sí? Es un impuesto que es un impuesto nuevo, ¿no? Que se está pagando a los que tienen grandes riquezas, ¿sí? Y no sé cuántas familias hay en Bolivia que van a pagar. Entonces, es un ingreso para el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, esa brecha fiscal, tratar de acortar, porque hasta el momento hay un déficit fiscal, tenemos déficit fiscal. Y eso va contra la economía, ¿no es cierto?, de los países, como una unidad familiar, lo que hablábamos. A ver, una unidad familiar, el papá, la mamá, o solo el papá o solo la mamá ganan, ¿no? Tienen un ingreso familiar. Y de ese ingreso tienen que distribuir equitativamente en todo, ¿no? En alimentación, en ropa, en pagar al colegio a los chicos, ¿no es cierto? Eh, si peor, si no tienen casa propia, tienen que pagar los alquileres, ¿no es cierto? Pero si gastan más de lo que ganan, sí, y hay un desequilibrio, ¿no es cierto? O se van a endeudar, o se van a prestar, sí, hay un desequilibrio. Se están gastando más de sus ingresos. Y eso es malo, ¿no? Igual en la economía, sí, a eso se llaman déficit fiscal, que se está gastando más de lo que se está recaudando, sí. Los gobiernos tienen gastos, ¿no es cierto? ¿En qué gastan los gobiernos? ¿En qué gastan? obras, bonos. Obras, bonos, salarios Carretera, juntos. infraestructura, en hacer carreteras, en construir, no sé, hospitales, en construir escuelas, ¿no? En inversiones en ese caso, ¿sí? Entonces son gastos que tiene el gobierno, ¿sí? Exigen incremento salarial, los trabajadores siempre, ¿no? Cada enero, febrero hay un pliego petitorio, los trabajadores quieren incremento del, no sé, 8%, 10%. El gobierno dice, no, no podemos aumentar, los empresarios peor, aumentaremos un 3% y entra en disputa de eso, ¿no? Entra en conversaciones, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos fiscales, ¿sí? Después tenemos los instrumentos cambiarios, que es la moneda nacional, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, del dólar, ¿cuánto está ahora? 6.60 no, 6.96, 95, ¿no? Y por lo menos se está manteniendo ese tipo de cambio con respecto al dólar, ¿no? 6.96 en el mercado, ¿no? El mercado paralelo está ahí. ¿Sí? Entonces son políticas económicas que hacen los gobiernos, ¿ya? Lo otro, tenemos otro punto que es la economía y la política, sin no confundir, economía política con políticas económicas. Economía política es otra cosa. Políticas económicas ya hemos visto, son lo que hace el Estado. Pero hay que hay que tener una idea clara de qué es la economía y qué es la política, ¿sí? ¿No? La política, ambas son interdependientes, ¿sí? Pero la política es la que se encarga del estudio de cómo está organizado el Estado,
cuáles son las relaciones de producción que tiene, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las clases dirigentes? ¿Quiénes son las clases dirigidas? Se supone que las clases dirigentes son los que están en función de gobierno, ¿no es cierto? Los que nos dirigen. Y los dirigidos somos la población en su conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la economía, hemos dicho que estudia la ciencia, que estudia la utilización de los recursos, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la población. Pero hay una interdependencia entre ambas. Siempre la economía, en muchos de los casos, la economía está subordinada, ¿sí? A la política o a la estructura política que tiene el gobierno. Por ejemplo, ¿qué partido está en función de gobierno ahora? ¿Cuál es el partido que está en función de gobierno? El MAS. El MAS. ¿Qué significa el MAS? Movimiento al socialismo, dice, ¿no? ¿Sí? Ahí entonces, bueno, seguramente este gobierno harán políticas económicas de orden socialista, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esa estructura política, la economía se va a subordinar, ¿sí? A esa estructura política se va a subordinar la economía, ¿no? Harán tendrán acciones de orden, digamos, en la economía harán acciones socialistas, ¿no? Otro gobierno viene, digamos, de libre mercado o gobiernos neoliberales que muchos hablan, ¿no? Entonces, seguramente dirán, a ver, haremos estas políticas. Lo que les he dicho, ¿no? En el último capítulo vamos a ver la parte política y les voy a mostrar cómo funciona, cuáles son las características de una economía de libre mercado o una economía capitalista. ¿Cuáles son las características de una economía socialista? ¿Cómo funciona, no es cierto? Ya les había dicho, nosotros apuntamos a una economía mixta. Tenemos de capitalismo y tenemos de socialismo. Tenemos de capitalismo porque sí, hay empresa privada que genera empleo, que genera riqueza, ¿sí? Hay también, por la parte del socialismo, hay también cosas, las empresas, por ejemplo, las de los recursos naturales son del Estado, ¿no es cierto? Es una economía planificada. En algunos casos fija el Estado los precios, da un techo, le dice, este producto no puede ser más caro, no pueden vender. Si quieren exportar ustedes, tienen que primero abastecer el mercado interno, ¿sí? Y luego pueden exportar, pero a precios razonables. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está interviniendo en la economía. Está diciendo, bueno, los precios de este producto va a costar tanto, ¿no? Entonces, economía mixta, ¿sí? El Estado interviene en la economía. En el otro lado, el Estado da a manos de los privados el qué, el cómo y el para quién producir, ¿no es cierto? La producción, el sistema, el modo de producción, los empresarios privados. Pero nosotros tenemos empresa privada también. Entonces, y no solo, esa es la tendencia, ¿no? De ahora, rescatar lo bueno del capitalismo y rescatar lo bueno del socialismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya les he dicho que el Estado en economías socialistas, el Estado se encarga, el gobierno se encarga de todo, de dar educación, salud a sus trabajadores, dar trabajo, pero no alcanza el Estado. Entonces necesitan de empresa privada, ¿sí? La empresa privada es la que va a generar riqueza, va a generar empleo a la población, ¿no es cierto? Entonces, economía mixta, ¿ya? Ahora, especialización productiva, dice, ¿no? Lo fundamental de la economía es el concepto de economía, cubrir las necesidades, digamos, de la población, ¿no? Con los recursos escasos que hay. ¿Sí? Para eso tenemos que tener una producción óptima, ¿sí? Unidades productivas que se encarguen de la producción y sea óptima la producción de bien y servicio, ¿no? Entonces va a tener ventajas, ¿sí? Una ventaja bien atractiva, digamos, para producir a mayor escala, ¿no es cierto? Entonces es importante esto de la especialización productiva. Hoy en día, hay la división del trabajo. ¿Qué significa eso? Que las personas una persona ya no se dedica a hacer un calzado completo, sino hay un grupo de personas que se dedican a hacer, por decir, los tacos de los calzados, la planta, los cordones que tienen los calzados, ¿no? Eso es especialización productiva, ¿no es cierto? Y hay grupos de personas que son especializados en hacer una determinada cosa, ¿sí?
¿no? Entonces, eso es importante también en una economía. Ahora, las empresas y las familias. Estamos diciendo que las familias, creo que les había dicho, las familias es un sector grande e importante en el funcionamiento de una economía. ¿Por qué? Porque son las unidades que consumen, ¿no? A las familias también se les suele denominar unidades de consumo, porque ¿quiénes consumen? Las familias, las personas, ¿no es cierto? Lo que van a proporcionar, lo que van a producir las empresas, ¿no? Las empresas son productoras de bienes y servicios. ¿Y cómo producen? Combinando esos factores de producción, tierra, trabajo y capital. Entonces las empresas producen bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población, de las familias, ¿no? Entonces, en la economía, el sector familiar es bien importante y el más grande, porque son las que consumen. Empresarios también consumen, ¿no? Los bienes que producen otros empresarios, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, que las empresas son las productoras de bienes y servicios que van a cubrir las necesidades de las familias. Las familias son las que consumen los bienes y servicios, ¿no? Bien, con eso hemos terminado estamos ya a unos 5 minutos, 10 minutos de que termine la clase. Yo creo que a partir de la próxima clase vamos a empezar a hacer el tema 2. Hasta aquí termina esto, jóvenes. Yo los voy a subir al Moodle. Va a estar en el Moodle. Pero parece que todavía el Moodle, hay algunos que no tienen su nombre de usuario ni contraseña. Y yo les voy a mandar este material por el grupo del WhatsApp, ¿ya? Pero de todos modos, este material va a estar en el Moodle, ¿ya? Los videos, todo va a estar en el Moodle, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay consultas para terminar la clase? Ya. No, ninguna. Ya. Dice todo claro. Todo claro, Lice. Ya, jóvenes. Entonces nos veríamos la próxima semana, ¿no? Y empezamos con un nuevo capítulo, que también es algo teórico, pero ya vamos a empezar a entrar a hacer un poco de práctica. Nada de otro mundo, la matemática elemental nomás vamos a utilizar, ¿sí? Multiplicar, dividir, restar, pasar con signo negativo al otro lado, bueno, lo elemental, ¿ya? Vamos a hacer práctica, el capítulo 3 es eso. Bien, jóvenes. Que Está tengan bien, Lice. tardes. Bien, dice. Nos vemos la Tenga próxima. buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Bien, Lice. ¿no? Hasta luego, Lice. Chao, jóvenes. Chao, chao.